Bueno, ¿qué me dicen ustedes de la semana que tuvimos la semana pasada? Adivinen cuánta gente se aparecieron la semana pasada. 418 personas. Estábamos aquí como las sardinas. ¿Sí? Damos gracias a Dios por darnos esa increíble bendición. Realmente vimos a Dios obrando en el ministerio de niños. Un aplauso para el ministerio de niños. De verdad que la tienda, todo aquello fue tremendo. El ministerio de la música, el coro y todo. El ministerio de la predicación, el ministerio de los diáconos. De hecho, todos estaban en punto. Pero aquí tenemos que hacer una pausa. Aquí tenemos que hacer una pausa. El domingo pasado tuvimos una celebración tremenda y el miércoles, ¿qué pasó? Se nos vino todo abajo. Pero así es la vida cambia. Y el título del sermón es el último día de pesca. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección? A pesar de que hay muchas cosas que van por el camino correcto, hay algunos problemas que deben resolverse. Tal era la situación de la Pascua original. Jesús resucitó y eso era una gran noticia. Ya habían pasado unas 2 o 3 semanas de esa novedad, pero ¿qué pasa con los traidores? ¿Qué pasa con los traidores? El día Viernes Santo el pastor Becerra habló de 2 de ellos, los 2 principales. ¿Cómo se llamaban? Simón Pedro y Judas Iscariote. Y ya sabemos lo que le pasó a Judas. Judas con un beso traicionó al Señor y por 30 piezas de plata lo vendió. Y después tuvo remordimiento y ¿qué hizo? No pudo enfrentarse a la situación y se ahorcó. Pero Simón Pedro seguía viviendo y esto era un problema. Era un problema. Ese gran discípulo, el pescador Galileo, traicionó a Jesús al negar que no lo conocía. Y fue algo bien interesante. No solo lo hizo una vez ni 2, pero lo hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Y fue una traición bastante seria. ¿Qué estaba pensando Pedro? ¿Qué es lo que estaba él sintiendo? ¿Podría ser perdonado? ¿Podría ser restituido? Lo cierto es que estaba allí, porque él podía haberse ido. Pero dice la Biblia que cuando él traicionó a Jesús, se fue afuera y lloró amargamente. Yo creo que él quería tener ese tiempo con Jesús donde él le pedía perdón, donde él trataba de arreglar la cosa. Pero hasta este momento no se había dado. Habían pasado 2 o 3 semanas y ¿cómo se sentía Pedro? Hoy nosotros no sabemos qué hacer con los traidores, con esas personas que le dan la espalda a Jesús. La tentación es a juzgar, pero no podemos juzgar porque solo Jesús puede juzgarlo. Ustedes lo han visto, Una persona viene y están entusiasmados con el Señor, están que hacen de todo y de pronto caen en el abismo de una traición. Duele verlos porque entonces ¿qué pasa? Se ponen más pequeños y más pequeños, se opacan y se van. ¿Cómo lidiamos con ellos? ¿Los rechazamos? ¿Los dejamos solos? ¿Vamos tras ellos? ¿Los perdonamos? La serie se llama Una perspectiva diferente de Jesús y hoy vamos a ver nosotros a un Jesús bien diferente. La Biblia responde a la pregunta para nosotros con el ejemplo de Jesús. Jesús nos enseñó a nosotros cómo tratar con los traidores. Déjenme ponerme un poquito aquí
en el contexto. Yo quiero enseñarles unas fotos, ¿ok? Vamos a ver la primera foto. Ok, aquí tenemos nosotros a una estatua de Simón Pedro que está en Capernaum, y ustedes ven aquí a un Pedro que está en control de todo, ¿ok? Pero en este momento ese no es el Pedro que quiero yo presentarle a ustedes. Ese es el Pedro que surge de este momento. La próxima. Ok, aquí ven ustedes una capilla católica que está en el mar de Galilea, y se llama la primacía de Pedro. Ahora, yo quiero que ustedes vean que hay unas rocas, y eso sí estaban ahí en el tiempo de Jesús, y es una plataforma donde, según la tradición, ahí fue donde Jesús tuvo esta conversación con Pedro y donde ellos desayunaron. A ver, la próxima. Ok, dentro de la capilla, los católicos todos lo santificaron. Está la punta de la plataforma de roca y le han puesto la mensa Christi, la mesa de Cristo, ¿okay? La mesa de Cristo. La próxima. Entonces aquí ustedes ven la plataforma desde afuera, o sea que la iglesia fue puesta arriba de estas rocas. La próxima. Aquí vemos las rocas otra vez, otra perspectiva, y finalmente, a ver, desde ahí, ese es el mar de Galilea como se ve, el lago de Genezaret, ¿ok? Entonces, yo quise enseñarles esta foto para que ustedes tuvieran una idea de dónde estamos hablando. Dice Juan en el capítulo 21 que después de esto Jesús se manifestó. O sea, que ya Jesús había manifestado unas 7 veces a diferentes personas, pero ahora Él se manifiesta de una manera incógnita. Dice que estaban junto al mar de Tiberias, y entonces estaban juntos Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Los otros 2 se creen que eran Andrés y Felipe. No dice el nombre, pero se creen porque eran la gente que siempre estaban, o tal vez hayan sido otros. Pero lo cierto es que estaban estos 7 discípulos, y Pedro se levanta y dice: voy a pescar. Y entonces preparan el barco y se van mar adentro y se pasan toda la noche. ¿Y qué pescaron? Nada, no pescaron ni un resfriado, nada pescaron, Entonces dice que ellos salen y cuando ya amanecía vieron a un hombre en la playa, y entonces le pregunta: hijos, ¿tienen algún pescado? Y ellos, ¿qué le dijeron? No, no tenemos nada. Entonces él les dice: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron, ¿y qué pasó? Se llenó. Dice que 153 pescados. Este no es el primer caso de esto. Ya eso aparece en otro lado en Lucas. Y Juan ve esto, y inmediatamente Juan, ¿qué es lo que dice? Este es el Señor. Este es el Señor. Y Simón Pedro se viste, se tira, y entonces va a donde está el Señor. Y cuando llega, estaban, dice que unas brasas, unos peces y pan. Y entonces el Señor los invita a ¿qué? Dice: traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Entonces sacaron, y entonces le dijo Jesús: vengan y desayunen. ¿Cuántos de ustedes quieren desayunar con Jesús? A mí me encanta el desayuno. Ustedes se imaginan pescado, a desayunar con Jesús, qué chévere, qué bueno. Pero aquella gente estaban, ya ellos habían visto a Jesús 2 veces. Dicen que los discípulos habían visto a Jesús, y entonces ya están un poquito, pero nadie preguntaba quién era, porque ellos se daban cuenta de que este era quién. Jesús. Dice que tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Y entonces dice aquí algo bien interesante. Dice que esta fue la 3ª vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Y esto es realidad. Él se había manifestado ya 7 veces, pero se había manifestado a María, se había manifestado a las mujeres, se había manifestado a Pedro. O sea que lo que había en grupo era una vez con los 10, porque faltaba ¿quién? Tomás. ¿Okay? ¿Se acuerdan que Tomás dijo así? Yo no lo veo. Okay.
Entonces después se reunió una semana después, ¿con quién? Con los 11. Y ahora viene y se reúne con estos 7. O sea que en realidad es la tercera vez. Y entonces entra algo bien interesante. Lo que vemos es, en primer lugar, que Jesús confrontó la situación de Simón Pedro. Jesús confrontó la situación de Simón Pedro. Quiero llevarle a ustedes al lugar donde puedan ver que Jesús no anda con juegos. Jesús no anda con cuentos. Jesús trata la situación que está a mano. Ya Pedro estaba cocinándose, se puede decir así, por unas 2 o 3 semanas. Y ahora se aparece Jesús y Jesús plantea la cuestión. Jesús fue al grano de inmediato. Jesús se ocupó del elefante rosado en la habitación. Una discusión bastante difícil. Y entonces Jesús la inicia diciéndole a él una pregunta. 3 veces Simón Pedro traicionó a Jesús y 3 veces Jesús lo invita a hacer un compromiso verbal para ser fiel. Yo quiero que ustedes entiendan que cada uno de estos compromisos es más doloroso que el anterior. Simón, ¿me amas más que estos? Nosotros leemos esto y Simón, ¿me ama más que esto? Entonces lo leemos bien rápido. Pero yo creo que habían unas largas pausas. Cuando Jesús le hace la pregunta a Pedro, Pedro no inmediatamente responde. Pedro se queda callado. Y entonces trata de ver qué es lo que esta pregunta implica. Hay personas que piensan que Jesús implica a los discípulos que estaban ahí. Le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Pero la gran mayoría de intérpretes piensan que no es así, que Pedro estaba pensando de otra manera y Jesús también. Se estaban refiriendo al trabajo de pescar, a los pescados, que la atención de Pedro, sus recursos, su tiempo, todo estaba ¿en dónde? En la pesca. Y entonces Jesús le llama la atención y le dice, Pedro, ¿tú me amas a mí más que todo esto? ¿Más que estos? Y es una pregunta bastante difícil. Es una pregunta bastante difícil porque aquel pescador había crecido en las orillas de aquel lago. Y él sabía lo que le estaban preguntando. ¿Cuántas veces te ha confrontado Jesús con una traición? ¿Cuántas veces Jesús te ha llamado a ti la atención? Tal vez dejas que el dinero se interponga en el camino del discipulado, como Judas Iscariote, que vio aquellos 30 piezas de plata como cosa grande. Y era ladrón de la bolsa, estaba consumido por el deseo de tener más dinero. Tal vez tú eres como Simón Pedro, que su propio deseo egoísta de sobrevivir es lo que lo lleva a la traición. No se crean que esto era una traición de esas baratas. Pedro se encontraba en el patio del sumo sacerdote, o sea que estaba en donde estaba pasando la acción. Si a él lo agarraban, a él lo poner también a morir. O sea, es una situación de sobrevivir. Y cuando le hacen la pregunta, mira, este tipo habla igual que esta gente, este tipo andaba con Jesús, este es uno de ellos. ¿Qué dijo él? No, yo no andaba con él. Y dice que hasta llegó al punto donde él maldijo. Okay, ya la cosa se puso bien seria. O sea que la tercera vez dice que maldijo. Entonces Pedro no era una traición común, era una traición bastante seria. Si él decía que sí, que él estaba con Jesús, ahí mismo se lo llevaban a él y ahí mismo le hacían lo mismo que le hicieron a Jesús. Entonces él, por sobrevivir, él dice que no. Hay tantas maneras de traicionar al Maestro Jesús. Hay tantas maneras y usted puede imaginárselas. No tengo yo que darles una lista. Y sin embargo, Jesús siempre
siempre confronta. Jesús no deja que eso se vaya a la larga. Jesús no deja que eso se vaya por la borda. Jesús siempre confronta. Pero mira lo que hace Jesús. Miren lo que hace Jesús. Jesús no está enojado. Él no dice, oye, Pedro, ven acá, que tengo que hablar contigo. No. Jesús no obtiene el pago de la traición. No, ok, mira, esto tiene que resolver, tú tienes que pagar por esto. Esto hay que darle. No. Jesús no menosprecia a Simón Pedro. Jesús no lo avergüenza. Jesús le da la oportunidad de restitución. Entonces Jesús primero confronta a Pedro con la situación. Le dice, aquí tenemos un problema de traición y esto hay que resolverlo ya. Pero lo hace con amor, lo hace con comprensión, lo hace de una manera que vemos a Jesús desde una perspectiva diferente. O sea que Jesús le dio restitución a Simón Pedro. Jesús lo restituye. Jesús tenía buenas razones para hacer a Pedro pagar por su traición. Podría haberle dicho que se fuera. Mira, Pedro, aquí tú no tienes parte con nosotros porque tú me traicionaste y la realidad es que eso no se aguanta. Muchas gracias, que el Señor te bendiga. Dale. Jesús no hizo eso. Jesús podía haberlo disciplinado. Bueno, Pedro, aquí te tienen que disciplinar porque esto tiene que resolverse, así que tú tienes que hacer esto. Nada de eso. El Señor Jesús ni siquiera hace sacar el dolor que Pedro le causó. Podría haberle dicho que, hey, me equivoqué, Pedro. Lo cierto es que yo te decía a ti, Pedro, pero tú no eres Pedro, tú eres Simón. Yo te cambié el nombre, ahora te lo cambio para atrás. Tú no eres roca ninguna. ¿Y cómo se sentiría Pedro? Pero Jesús no hace eso. Jesús simplemente acepta la confesión tácita de Pedro y le proporciona restitución en ese mismo momento. Restitución total. Restitución total. Pedro no tuvo que decir, Señor, lo siento. Ya el Señor lo sabía. Y la actitud y el hecho de que Pedro responde a las preguntas nos dice mucho de lo que él pensaba. Jesús le dice a él la misma pregunta 3 veces. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Hay personas que piensan que ahí hay un juego de palabras, porque Jesús usa ágape y Pedro usa fileo, y Jesús usa fileo al final y Pedro usa fileo. Pero en realidad, hablando en términos de la palabra, la mayoría de los lingüistas piensan de que eran sinónimos, o sea, de que no hay tal. Y yo no lo creo así. Pero vemos nosotros que la pregunta clave es si él lo ama. Entonces, Pedro, ¿cómo responde? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús respondió, apacienta mis corderos. Una pausa. Nosotros lo leemos, pero hay una pausa. Jesús entonces le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Otra pausa. No sabemos qué largo tuvo, pero Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Otra pausa. Y el Señor le responde, pastorea
mis ovejas. Otra pausa. Entonces Jesús preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y dice aquí que Pedro se entristeció porque Jesús tuvo que hacerle la pregunta una tercera vez. Y él le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te traicioné. Tú sabes que yo lloré amargamente. Tú sabes que he estado todo este tiempo aquí cocinándome. Tú sabes que estoy esperando en tu reino. Tú sabes que yo creo en ti. Tú sabes todo lo que hay en mí. Tú sabes todo lo que tú eres. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús respondió: apacienta mis ovejas. Entonces yo creo que nosotros observemos un poco aquí el intercambio. Jesús le hace la misma pregunta 3 veces. 3 veces. Pero acuérdense, Pedro negó a Jesús y Jesús tenía que hacer la pregunta 3 veces. Y la pregunta es: si me amas. ¿Y Pedro qué le responde? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es lo que diferencia esta conversación? Lo interesante es el tema de las ovejas y los corderos. Porque Jesús le está preguntando si hubo traición o no, si él lo ama o no. Pedro está respondiendo, y en medio de todo eso están las ovejas. Cuida de mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que Jesús no está hablando de ovejas reales. Ni Jesús está hablando de ovejas reales, ni Pedro las está entendiendo como ovejas reales. Jesús está hablando de su iglesia. ¿Qué iglesia? En aquel momento no había iglesia ninguna. Estaban los 7 pescando porque no había nada. Pero Jesús sabía que iban a surgir miles y miles, y que iban a necesitar dirección, y que Pedro era la persona. Jesús veía con anticipación lo que este discípulo traicionero se podía convertir. Jesús veía al Pedro que vimos nosotros en la primera foto. Un Pedro poderoso, un Pedro triunfante, un Pedro que sabía lo que Dios quería. Pero en ese momento no era ese Pedro el que estaba delante del Señor Jesús. Jesús le está pidiendo a Simón Pedro que comience una búsqueda. Le está diciendo a Pedro: Pedro, yo quiero que tú comiences una búsqueda que tiene que ver con mis ovejas y con mis corderos. Yo quiero que este sea el último día de pesca para ti. Yo quiero que tú dejes el barco. Yo quiero que tú dejes los peces. Yo quiero que tú dejes la red. Yo quiero que tú dejes la familiaridad que tú tienes con este lago. Yo quiero que tú dejes tu casa y que me sigas a mí. Y así lo entendió Pedro. La única manera de hacer esto fielmente es a través del amor. A Pedro se le pidió que demostrara su amor siguiendo a Jesús y haciendo lo que dijo que haría: amarlo a toda costa, amarlo sin ningún tipo de límites. El amor a Jesús es el único requisito previo para ser restablecido y para ser un buen apóstol y discípulo. Jesús trae a Pedro a la situación. Jesús le da a Pedro restitución. Y ahora Jesús invita a Simón Pedro a serle fiel. Jesús toma la palabra de Simón Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Jesús toma a Pedro en su palabra. No solo lo restituye por completo, sino que le da a Pedro la oportunidad de compensar
sus errores pasados. Jesús borra toda la pizarra para Simón Pedro. Simón Pedro confiesa su amor por Jesús y Jesús borra la pizarra y comienza de nuevo. Cuando confesamos nosotros nuestro amor por el Maestro Jesús, también somos completamente restituidos y nuestro tablero está completamente borrado. Empezamos de nuevo. De la misma manera en que Pedro tiene un historial, todo ese historial Jesús lo pone a un lado y comienzas de nuevo, de cero en adelante. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un nuevo comienzo? ¿Cuántos de ustedes no les gustaría empezar otra vez en cero? ¿Cuántos de ustedes no quieren coger las cosas que pasaron, dejarlas y empezar otra vez de nuevo en otro lugar? Esa es la oportunidad que Jesús le estaba dando a Pedro. Pero viene en una manera un poco misteriosa, porque el maestro profetiza que Pedro va a ser martirizado. Le dice: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Ustedes entienden, ¿verdad? Y le dice: pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. ¿Qué harían ustedes si fueran Simón Pedro? Que alguien le dice: tú vas a morir y mira lo que vas a morir. ¡Oh! No, Señor, es posible que haya otra solución. Señor, es posible que Pedro ahí haya dejado todo. Es posible que Pedro ahí sí que le haya dado la espalda al Señor Jesús. Pero este Pedro era un Pedro diferente. Aquí no lo hizo. Él simplemente acepta lo que Jesús dijo que viene. Jesús termina esta sección pidiéndole a Pedro que que lo siga. Esto es un seguimiento incondicional. Incondicional. Una sola palabra: sígueme, sígueme, sígueme. Es un acto simbólico para estar listo para la muerte. Este era el tipo de martirio que había en la iglesia. Pedro estaba aceptando un compromiso a morir. ¿Okay? Pero yo quiero que ustedes se pongan en la mente de Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro: sígueme, ¿qué creen ustedes que apareció en la mente de Pedro? En la película de su mente, ¿qué creen ustedes que apareció? Vamos a ver en Marcos 1, y ustedes pueden mirar en Marcos 1 versículo 16. No, perdón, el versículo 29. No, el 16. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué eran ellos? O sea, que estaban en lo normal. Y Jesús le hace una invitación y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. O sea que 3 años antes Pedro había respondido a ese sígueme de Jesús. Y ahora Pedro, fracasado, traicionando a Jesús, encuentra otra vez el principio y empieza otra vez. Qué maravilloso es saber que tenemos un Señor de segundas oportunidades. Ahora, aquí viene el misterio. Juan escribe este evangelio como 20 o 30 años después que Pedro fue martirizado.
O sea que todos los lectores sabían que ya Pedro había sido martirizado. Ya Juan sabía. O sea que era una profecía que había sido cumplida en el pasado. Sabemos que Pedro fue fiel a esa promesa que hizo de amar. Sabemos que Jesús tenía razón al profetizar que Pedro honraría a su maestro con el último regalo de ese amor, su vida. Sabemos que Pedro murió por Jesús. Es interesante que Pedro dijo que lo iba a dar todo y lo demostró dándolo todo. Hay un comentarista que se llama John Peter Lang que escribió una pequeña frase que yo quiero compartir con ustedes. Dice: el Señor Jesús, al conectar la cuestión concerniente al amor hacia Él con el anuncio de los sufrimientos inminentes de Pedro, indica que por la asunción voluntaria de sufrimientos infligidos por causa de su nombre, la sinceridad y fidelidad del amor y en consecuencia también la firmeza de la fe deben ser probadas. O sea que el compromiso, el amor y la fe, no importa lo que tú digas, deben ser probadas. Pedro fue probado y Pedro triunfó. ¿Y nosotros? ¿Alguna vez le hemos dado la espalda a Jesús? Claro que sí. Tenemos lo que se necesita para buscar el perdón. Ya sabemos que Jesús está buscándote. Ya sabemos que Jesús quiere ponerlo para tratar la situación. Ya sabemos que Jesús quiere restituir todo lo que ha perdido. Quiere darte la oportunidad de empezar de nuevo. Tenemos lo que se necesita para empezar de nuevo. Es este tu último día de pesca. Para aquel pescador dejó todo lo que él conocía, dejó su barco, sus redes, dejó la casa, dejó todo. Se fue para Jerusalén, después lo vemos en Antioquía y finalmente sabemos que llegó a Roma, bastante lejos para un pescador. Pero ya no era pescador, ya era el que estaba a cargo de las ovejas del Señor. Para Simón Pedro, aquí termina su carrera de pesca de peces y comienza su carrera de pesca de personas. Nunca regresó. Fue a Roma y algunos dicen que fue crucificado boca abajo porque no se sentía al nivel del maestro. Jesús nos llama a seguirlo. Pero ¿hasta dónde nos llama? Nos llama un pasito, nos llama un poquito. Jesús nos llama a seguirle hasta la muerte. Jesús nos llama a que el amor nos obligue a ir a lugares difíciles, indeseados en este mundo. Él nos llama también para seguirlo. Y nos dice lo mismo que le dijo a Pedro: sígueme, sígueme. Tal vez ya tú tomaste esa decisión hace años. El Señor te dijo: sígueme, y tú lo seguiste, pero tú has traicionado al Señor. Y tú sabes, solo tú sabes. Yo no sé, el vecino no sabe, solo tú sabes. Pero tú tienes que venir a un punto de demostración de amor al Señor. Tú tienes que decirle: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te amo. Y como Pedro, tienes que seguir adelante, inclusive si eso lleva a la muerte. Inclusive si eso lleva a la muerte de crucifixión. Entonces vamos a bajar nuestros rostros. Yo voy a orar y después yo voy a dejar que tú puedas hacer una decisión. Puede que aquí hayan personas que han aceptado a Cristo, han dicho que sí, le han seguido,
pero han traicionado. Y la traición puede venir de muchas formas. Este es el momento tuyo de entrar en un pacto con Jesús y decirle: sí, yo te amo y yo te voy a seguir. Puede que esta sea tu primera vez en que tú digas: Señor, yo voy a seguirte. O puede que ya tú llevas años y esto es un compromiso de rededicación, porque Jesús está esperando. Señor Jesús, gracias porque tú preparas la cuestión para nosotros, Señor. Tú nos restauras y tú nos llamas a seguirte siendo fiel. Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que nos lleve a ese punto donde nosotros debemos estar, para que la iglesia, estas ovejas y corderos, sigan siempre fieles a ti. Señor, esto lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Vamos a ponernos de pie. Y antes de terminar, yo quiero darles a ustedes la oportunidad de pasar aquí adelante y decir: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Si hoy tú tienes que hacer ese compromiso delante de Dios, aquí yo te pido que tú pases aquí adelante y que tú restaures esa relación con Jesús. Señor, yo te amo. Yo te amo. Pasa aquí adelante si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, para que tú hagas público esa decisión. Yo sé que es difícil. Es difícil aceptar que uno fue un traidor. Ser traidor no es algo que yo quiero, me levanto cada mañana y yo quiero ser traidor. Pero es algo que pasa y es algo que el Señor resuelve. Puede que tú tengas pena, y si es así, ahí en tu corazón, ahí tú dices: Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Y yo te amo hasta la muerte, Señor. Y el Señor que mira los corazones, Él sabe. Él sabe.